came from the mud. There's dirt on my hands. Hola y bienvenidos a todos a este vídeo. Hoy vamos a hablar del Garbage Collector o recolector de basura. Obviamente estamos hablando de Java y vamos a ver para qué sirve y cómo funciona a grosso modo y cuáles son los principales factores de ventaja y desventaja que eso conlleva. Vale, vamos a decir que es antes de todo el Garbage Collector y es un mecanismo automático que se propone el objetivo de optimizar el uso de la memoria. Vale, entonces aquí dos cosas importantes, que es un mecanismo automático, no tenemos nosotros programadores en nuestra mano la posibilidad de lanzarlo cuando queramos, o eso al menos por defecto. Y la segunda parte es el propósito del Garbage Collector, que es la optimización del uso de la memoria. ¿Vale? Entonces, sin este mecanismo, proceso, no podríamos utilizar nuestros programas así de fácil. Entonces, hay otros lenguajes como por ejemplo en C, donde cada vez que creamos un objeto, tenemos un objeto o una estructura o lo que sea, tenemos que, una vez utilizado y que ya no lo queremos, tenemos que eliminarlo manualmente desde la memoria. En este caso, la Java Virtual Machine lo hace en automático. Está predispuesta para que se encargue directamente de los objetos que ya no estén relacionados con alguna referencia. Vale, aquí hemos puesto en este punto más o menos a grandes rasgos cuáles son los steps, los pasos para el que va a pasar el Garbage Collector. Vale, el Garbage Collector es un proceso que puede estar implementado con varios algoritmos, no siempre es el mismo, y es un proceso bastante complejo, muchísimo más complejo que esto. Pero lo vamos a resumir así para verlo por encima, para saber más o menos cómo funciona en cuatro fases. La primera es la de reconocimiento, ya veremos qué significa. Reconoce los objetos que ya no tiene referencia y entonces sabe cuáles son los objetos que tiene que eliminar y cuáles que no. Entonces el reconocimiento, el marcado, una vez que reconoce cuáles son los objetos que ya no tienen referencia, los marca, los marcados los elimina desde la memoria y una vez que ha eliminado la memoria, entonces tiene huecos libres, en la memoria va a compactar toda la parte de memoria. Así se queda toda la parte de datos juntita y tenemos una parte libre luego al final. ¿Vale? En este caso, pues he hecho un ejemplo con tres objetos que tienen una referencia. En la referencia objeto 1 que apunta al objeto 1 o a la celda de memoria o a las celdas de memoria donde se almacena el objeto 1. Lo mismo con el objeto 2 y lo mismo con el objeto 3. Luego vamos a imaginar que el objeto 2 finalmente no tiene referencia, entonces se cancela la referencia al objeto 2. Entonces yo estaba usando un objeto, pero ya no lo uso, entonces la referencia se elimina y el objeto en memoria se queda de momento, pero no tiene ninguna referencia al objeto mismo. Entonces el objeto 2 ya no está referenciado por nadie, porque no tiene ninguna referencia al objeto 2, y entonces será marcado como objeto a eliminar y luego será eliminado. Entonces el objeto 1 y el objeto 3 se quedan, el objeto 2 se elimina de esta porción de memoria y el objeto 3, por ejemplo, se pondrá en lugar del objeto 2. Entonces se quedará con una porción libre, pero toda la ocupada estará consecutiva. Entonces tenemos una parte de memoria consecutiva que será objeto 1 y objeto 3 que saldrá. Esto se va a eliminar, todo esto se va a eliminar, todo esto se va a eliminar y en cambio del objeto 2, el objeto 3 pasará a ser el objeto que anteriormente era el objeto 2. Y aquí tendremos una porción libre. Entonces tendremos toda la memoria ocupada al principio y luego al final una porción libre que nos ha quedado después que haya pasado el recolector de basura. Pasamos finalmente a decir cuáles son las ventajas y las desventajas. Pues como hemos dicho, la ventaja es que se utiliza la memoria de una forma optimizada y además
nos evita sobrecargas y fallos de sistema, porque si llegamos al máximo de memoria disponible y ya no podemos almacenar más datos, pues en un momento dado nuestro programa fallará porque ya no tiene memoria. Será un auto memory exception o algo así. Mientras si cada vez que no utilizamos un objeto, entonces ya no se referencia, lo vamos a eliminar, cada vez tendremos un hueco libre que podremos utilizar y entonces evitaremos llegar al uso completo de nuestra memoria. Y esto es la principal ventaja y el propósito fundamental del Garbage Collector. Eso es porque se ha realizado este proceso. Luego las desventajas son principalmente dos. Una es que a causa de la interrupción momentánea de la ejecución, el programa ralentiza. Las prestaciones del programa decaen siempre y cuando empieza a ejecutarse el Garbage Collector, porque todo se pausa y empieza el Garbage Collector a recolectar y a eliminar zonas de memorias. Entonces esa parte pues me ocupa un tiempo, unos recursos y afecta a las performances de nuestro programa. Y en segundo lugar, dependiendo del algoritmo con que se implementa este Garbage Collector, unos son más eficaces, otros menos, podrían presentarse memory leaks, que significa que hay zonas de memorias que no se van liberando y entonces se acumula y al final se llega al fallo del sistema porque ya no tenemos memoria. ¿Vale? Entonces, si es verdad que el principal propósito del Garbage Collector es eliminar todos los objetos que no están referenciados, puede que en algunos algoritmos mal implementados no funcione adecuadamente, entonces no se libere toda la memoria que se debería eliminar. Hasta aquí el vídeo sobre el Garbage Collector. Evidentemente hay muchísima más información que se podría resumir para este proceso, pero para introducirnos al Garbage Collector, pues esto es ya un pasito más en el conocimiento de la programación Java. Si te ha gustado el vídeo y si te ha resultado útil, pues te invito a poner un like al vídeo y a suscribirte al canal, así no vas a perderte ningún nuevo vídeo que se realizará en el futuro. Pues nos vemos en el próximo vídeo.